Continuamos hablando con la tercera parte del por qué aún Jesús no ha venido por segunda vez. El sacrificio por la humanidad se hizo, se pagó el rescate. Jesucristo murió, pero resucitó gloriosamente, y antes de irse dio una promesa a sus discípulos. Les dijo: vendré otra vez, y por eso le estamos esperando. Sin embargo, esta espera ha sido larga, pero Jesucristo dijo que vendría otra vez. Y a comparación de la primera vez, la segunda vez también se está demorando. Pero Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, les dijo a sus apóstoles: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Cuando Él venga, tendrá un reinado por 1000 años, donde restaurará la tierra, la creación, restaurará nuestras vidas y nos dará la vida eterna. Juan capítulo 14, versículo 3 dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que hay una promesa de reino, algo de notar. La idea de que Jesucristo vendría rápido ha estado siempre, desde los días de los apóstoles. Fue así. Después de que Jesucristo murió, los discípulos se desanimaron porque su maestro había muerto, pero resucitó y se les apareció a todos ellos para que creyeran y tomaran ánimo. Les encomendó funciones y les dijo en el Evangelio de Marcos capítulo 16 versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Allí había una tristeza porque Jesús se fue, pero había un consuelo de que Jesús volverá otra vez. Los apóstoles pensaron de que sería rápido y reunieron a todos los cristianos e hicieron un comedor comunitario, vendían lo que tenían, y eso está en Hechos capítulo 4, versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o cosas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Versículo 35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Lo compartían entre ellos porque pensaban de que el Señor pronto vendría. Y nada pasaba, pasaban los días, llegó el año 70, vinieron los romanos, destruyeron el templo. Luego Pedro reconoce de que se habían equivocado y escribe en su segunda carta, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ya Pedro entra en razón y dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro dice: no importa lo que haya que esperar, pero el Señor vendrá. Luego Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica, porque también habían pasado tiempo y seguían esperando la venida del Señor pronto, hasta el punto de que ya no querían trabajar. Y Pablo les dice: el que no trabaje, que tampoco coma. Pablo les dijo: vuelvan a sus negocios porque hay que seguir esperando. Y Pablo les dice de que hasta que no ocurran ciertas cosas, el Señor no vendrá. Y les comienza a explicar en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, del versículo 1 en adelante, les dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, versículo 2,
que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Los judíos en tiempo de Jesucristo no conocieron a Jesús y hasta hoy no lo conocen y esperan su venida, y Dios colocó tantas señales para que le conocieran y estaban ciegos. Y hoy a la mayoría de cristianos les pasa lo mismo. Vemos las señales, pero no reconocemos los tiempos. Jesús les da a los fariseos una analogía en Mateo capítulo 16, versículo 3, donde dice: y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles, el cielo nublado. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo? Y más las señales de los tiempos no podéis. Y los fariseos sabían cuándo iba a llover y cuándo no, pero no reconocieron a Jesús. A pesar de las señales, pasaron por alto las señales de los tiempos. Y lo mismo pasa con el cristiano de hoy. Ignora las señales. Hay señales que definen cuán cerca está la venida del Señor. Han pasado muchas señales y Mateo capítulo 24 dice cuáles son esas señales, donde dice que son guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos, pero también dice que se contaminaría el evangelio por la apostasía, la falsa enseñanza. El anticristo, que está conformado por anticristos, como dijo el apóstol Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y Pablo dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Cuál diferencia hay del que conoce los tiempos a quienes no lo conocen? Quien conoce las señales sabe cuándo está cerca la venida del Señor, y tenemos que aprender a identificar las señales. ¿Cuál es la señal? Y Pablo nos lo dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Esta es la señal verdadera, la cual acontecerá en el día del Señor cuando venga por segunda vez. Las que están ocurriendo hasta ahora son señales, pero no son el fin o señales del fin. Pero sí nos recuerdan de que debemos buscar y habitar en el camino del Señor. Pero no podemos desencantarnos con el hecho de que Jesús va a venir, porque aún pronto no lo será. Pero lo que sí es seguro, en lo que Dios promete, lo cumple. Y la señal, la gran señal que menciona el apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, mis amados en el Señor, debes conocerla y tenerla en tu mente y en tu corazón. El apóstol Pablo dijo: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, subiremos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Esta es la gran señal. En aquel momento glorioso, maravilloso, donde todo ojo le verá, cuando sea la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Aleluya. Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga.